Hola, buenos días. Soy el doctor Juan Bacaro. Soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra B de Cirugía de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ciencias Médicas, y vamos a hablar en esta clase de eventraciones. Eventraciones es un tema muy amplio y yo lo dividí en tres partes. La primera parte, donde vamos a hablar sobre la fisiopatología, la etiopatogenia y el diagnóstico, y la segunda parte vamos a hablar de el tratamiento. La tercera parte la dejé para evisceraciones. Les recomiendo que vean en ese orden los teóricos, como para ir entendiendo algunos conceptos, porque en los teóricos 2 y 3 hay cosas que ya están explicadas y ya están dadas por sentadas. Bueno, eh, yo tengo redes sociales, me pueden buscar a través de Dr. Juan F. Bacaro en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde yo subo material relacionado a la parte quirúrgica, principalmente. También ahí van a encontrar videos de cirugía, las clases que yo les doy a ustedes, algunos trabajos prácticos y todo material de interés relacionado a la cirugía. Pero cualquier consulta que tengan también lo pueden hacer a través de esas redes sociales por cualquier cosa que ustedes deseen buscar más información. Entonces vamos a empezar con la primera parte de eventraciones, definiendo qué es una eventración. Una eventración es la protrusión de vísceras abdominales a través de un orificio quirúrgicamente constituido, como está en todos los libros, pero es un orificio quirúrgico donde antiguamente no había un orificio natural o una zona débil, porque si estamos hablando, recuerden la diferencia, ¿no?, de una hernia, que es la protrusión también de vísceras y un saco a través de un orificio natural, como por ejemplo en la región inguinal, en el ombligo, en la línea media, en la parte crural. En este caso tiene que haber una cirugía previa, por eso estamos hablando de que esas vísceras protruyen a través de un sitio quirúrgico. En este dibujo, un poquito rudimentario, pero está bueno para que entiendan qué es lo que tenemos acá. Vamos a empezar de afuera hacia adentro. Hacia afuera estamos viendo los músculos anchos. Hacia adentro, el músculo recto con su vaina. Y en el centro, el saco eventrógeno. El saco eventrógeno es la continuación del peritoneo con cicatriz, por supuesto, porque acá quedó un orificio donde se metió intestino y eso después se cicatrizó en el postoperatorio y quedó una continuación del peritoneo. Y en su interior de ese saco tenemos una víscera, en este caso intestino delgado. Acá quiero dejar un concepto claro de qué es lo que ocurre con los músculos en una eventración. Ustedes tienen tres músculos anchos hacia afuera que tiran, ¿no?, hacia externo, ¿sí? Y los músculos rectos, que son dos cilindros que bajan medialmente, se abren y al abrir quedan en forma de paréntesis. Eso es a nivel longitudinal, este corte es transversal. Entonces, como yo les decía, es la protrusión de una víscera a través de un orificio, y ese orificio lo tenemos aquí entre la vaina del recto de un lado y la vaina de otro, por el cual protruye esta víscera, y ese orificio es quirúrgico. Entonces vean esto. Acá en rojo está lo que sería el saco eventrógeno, que sería la forma correcta de llamarlo, ¿no? Y aquí, en rojo también, un poquito más rojo, tenemos el anillo eventrógeno. Bueno, esto es en este dibujo, pero ahora vamos a ir a un esquema un poquito más complejo, más real, porque esto se parece un poco más a una eventración. Fíjense, los músculos anchos hacia los extremos, luego hacia adentro la vaina del recto, ¿no? Y en el centro el saco, que en este caso está en amarillo. Entonces yo, como por ahí no se ve del todo bien, acá dice hernia sac, porque en inglés eventración se llama hernia incisional hernia, en donde tenemos ahí en rojo el saco. Y adentro de ese saco vamos a tener el contenido. El contenido no siempre es una víscera, puede estar vacío, puede ser un espacio virtual. En general se llena de epiplón,
casi siempre hay epiplón y asas de intestino delgado. También puede haber colon, puede haber vejiga, puede haber hígado, puede haber anexos. Y, aparte del saco ventrógeno, tenemos el anillo. Entonces, estos son los dos conceptos básicos anatómicos de lo que es el anillo y el saco ventrógeno en una eventración. Vamos a clasificar la eventración. Hay muchas clasificaciones y tenemos que nombrarlas todas. Una de ellas es de acuerdo al tiempo de aparición. De acuerdo al tiempo de aparición, se van a clasificar en agudas. Son aquellas que el paciente le aparece la eventración en el posoperatorio inmediato. Eventración aguda es sinónimo de evisceración. ¿Sí? La evisceración se produce en el posoperatorio inmediato y eso lo vamos a explicar en la parte 3 cuando hablemos de evisceraciones. Cuando pasa un tiempo prudencial y la cirugía ya está terminada y el paciente entra en el posoperatorio alejado, ya hablamos de una eventración. Las eventraciones ocurren generalmente en el primer año del posoperatorio, pero pueden aparecer hasta 5 años después. Obviamente, siempre empiezan con una dehiscencia pequeña, y esa dehiscencia se va agrandando con el tiempo. A veces supera el tamaño de la incisión. La palabra dehiscencia, que es nueva, significa separación de los tejidos. Si la piel se abre, es una dehiscencia. Si el músculo se abre, es una dehiscencia. Si ustedes hacen una sutura del intestino delgado, ¿no? Suturan 2 tubos y ese tubo filtra o se abre, es una dehiscencia. De acuerdo a la dirección de la incisión, podemos clasificarlas en mediana o vertical, ¿sí? Oblicua u horizontal. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Pero antes de los ejemplos, vamos a hablar de la topográfica, que es la ubicación en donde está la eventración. Y esta puede ser supraumbilical, infraumbilical, supra-infraumbilical o umbilical, que es la eventración del trócar. El trócar es un cilindro que se coloca en el ombligo para operar por vía laparoscópica la vesícula, el apéndice, los anexos, bueno, la cirugía laparoscópica en general. Se coloca en el ombligo ese trócar y cuando retiramos eso, queda ahí una zona relativamente débil que tiene alta predisposición a las eventraciones. Estas son las incisiones, ¿no?, que mayormente utilizamos. ¿Y por qué hago hincapié en el tipo de incisión? Porque cuando nosotros vamos a describir una eventración, yo tengo que contarles a un paciente que tiene una eventración, yo la voy a describir como una eventración mediana, supraumbilical, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo primero que les voy a decir es dónde está ubicada, ¿sí? O sea, dónde tuvo la incisión que generó la eventración. También voy a hablar de del orificio, del tamaño, todo eso, pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver cada una de las incisiones. La mediana supraumbilical o sifo-umbilical, ¿no? Esta incisión es altamente ventrógena, quiere decir que tiene más probabilidades de ventrarse que otras, y es una incisión muy utilizada, se usa mucho en urgencias. Otra de las incisiones medianas también puede ser la infraumbilical o umbilicopubiana, muy utilizada en cirugía ginecológica, cesáreas de urgencia, algunos casos de peritonitis. Esta, que es oblicua, es la subcostal, que la subcostal puede ser derecha o izquierda. Yo la puse a la derecha porque se usa mucho para extraer la vesícula, para colecistectomía, y la vesícula está a la derecha, por supuesto. Esta incisión corta totalmente el músculo recto, aparte de las vainas. Otro tipo de incisión es la paramediana, o sea, está hacia afuera de la línea media, que la paramediana tiene 4 localizaciones, puede ser supra o infraumbilical y derecha e izquierda. Yo puse esta acá a la derecha porque también hace 40 años se utilizaba mucho para hacer la colecistectomía por vía convencional. Esta incisión, que es subcostal bilateral, es la boca de horno, una incisión muy, muy grande, muy amplia, que se usa para hacer grandes resecciones duodeno-pancreáticas. Y por otro lado tenemos
la incisión de McBurney, que es la famosa y conocida cirugía para sacar el apéndice, para hacer la apendicectomía. Luego tenemos la Pfannenstiel, que es una una incisión en sonrisa, que corta los músculos rectos aquí abajo, cerca del pubis. Yo la utilizo mucho en la actualidad para hacer histerectomías, pero también se usa para hacer cirugía ginecológica en general. Y luego, como mencionamos hoy, la eventración del trócar. Y por este lugar vemos, si bien la cirugía laparoscópica coloca otros trócares, este es el lugar más frecuente de eventración. Continuando con las clasificaciones, y creo que esta es la última, es la clasificación de acuerdo al tamaño del anillo. De acuerdo al tamaño del anillo, la podemos dividir en pequeñas, cuando son hasta 4 centímetros, medianas, cuando son de 4 a 7, grandes, cuando son de 7 a 10, y gigantes, cuando el anillo es más de 10 centímetros. Vamos a la etiopatogenia. En la etiopatogenia, para que se produzca una eventración, tiene que haber factores predisponentes, o hay factores predisponentes y factores desencadenantes. Los factores predisponentes están relacionados con dos partes. Por un lado, con el paciente, son patologías que trae previamente el paciente, y por otro lado, están relacionados a la operación en sí. Y luego, los factores desencadenantes que ya vamos a empezar a ver. Los factores predisponentes relacionados con el paciente son la edad y el sexo, primero. ¿Por qué? Porque el paciente joven tiene los tejidos mucho más resistentes, tiene mejor la cicatrización y mejor las defensas. Entonces, los pacientes más jóvenes tienen menos probabilidad de eventrarse. Y el sexo también, porque la eventración es más frecuente en el hombre que en la mujer. Luego tenemos todas estas patologías, la hipoproteinemia, la anemia, obesidad, diabetes, pacientes oncológicos, y yo agregaría acá que no están los pacientes que toman corticoides, por ejemplo, para el lupus o para diversas enfermedades que necesiten corticoides. ¿Por qué? Porque todos estos casos que están acá tienen dos cosas en común: disminuyen las defensas y disminuyen la cicatrización. No puedo programar una cirugía de eventración en un paciente anémico, porque la cicatrización se va a ver afectada, y las defensas también, y si le bajan las defensas se va a infectar, y si se infecta, ahora vamos a ver que es un factor predisponente. Entonces, estos elementos que tenemos acá producen disminución de las defensas y predisposición a la infección. Estos son los factores que están relacionados con la operación. La anestesia. Cuando el paciente está dormido y se despierta en la cirugía, que yo ya le cerré la pared, hace fuerza. A veces hace mucha fuerza y a veces nada. Cuando hacen mucha fuerza se corre el riesgo de que el hilo corte el tejido. El hilo no se rompe nunca, si está en buen estado. Pero sí, el hilo puede desgarrar el tejido. Sobre todo cuando veamos un tratamiento, que vamos a ver cómo se hace una cirugía, qué tejidos hay que tomar, y van a ver que si tomaran mal el tejido, se va a desgarrar más fácilmente. Con respecto a la incisión y la técnica quirúrgica, bueno, hay incisiones más predisponentes de eventración que otras, como la mediana supraumbilical es una de las más eventrógenas, que llamamos nosotros. Y en cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a hablar del cierre. Eso lo voy a explicar bien en la parte de visceración, donde les explico que el cierre hay que hacerlo de una manera determinada, que es tomando, cuando uno da el punto y da la vueltita con la aguja curva, tiene que tomar poca cantidad de tejido y bien cerca a un puntito del otro. Eso hoy es la tendencia. Antiguamente se hacía al revés, se tomaba mucho tejido y bastante separados, y eso se demostró que era peor. Los drenajes. Cada drenaje que yo pongo es una puerta de entrada, ¿no?, a un drenaje. Por lo tanto, una puerta de salida a una víscera que protruye. O sea, en cada lugar donde hay un drenaje puede haber una eventración. Lógicamente, son incisiones pequeñas, pero a veces hay drenajes más grandes, sobre todo se veía antiguamente. Y esos drenajes generaban eventraciones de los drenajes. Con respecto al material de sutura, también lo vamos a ver en evisceración.
la tendencia es utilizar, más que la tendencia es mandatorio, diría yo, utilizar material irreabsorbible. Está claramente demostrado desde hace rato que el material que se absorbe se debilita y eso genera más probabilidad de infección. Y estamos viendo últimamente muchas cirugías cerradas con material reabsorbible. Por otro lado, es mejor utilizar el material monofilamento, o sea, un solo filamento de hilo, porque esos filamentos, al ser monofilamento, hace que no penetren las bacterias. En cambio, cuando ustedes tienen el multifilamento, se pueden meter las bacterias y generar una infección. Y bueno, llegamos a la palabra que tanto mencionamos, infección de la piel y cirugías sucias. Y esto es predisponente porque cuando yo voy a operar a un paciente, como ustedes bien saben, hay cirugías limpias contaminadas y sucias. Si yo voy a operar una cirugía limpia, no tengo ningún factor predisponente relacionado con la operación. Pero si yo voy a operar un colon, que es una cirugía limpia contaminada, lo que puede pasar es que yo, al abrir el colon, estoy contaminando la zona. Y ahí hay gérmenes que son predisponentes a la infección. ¿Sí? Y si encima opero un paciente con peritonitis, ya sea por una apendicitis o una peritonitis provocada por una diverticulitis perforada, eso puede generar infecciones que predisponen a la eventración. Y los factores desencadenantes son, fíjense acá en segundo lugar, otra vez la infección, pero primero está el aumento de presión abdominal. Dentro de los factores predisponentes para una eventración, podemos tener que el paciente tenga enfermedades respiratorias, ¿sí? Si bien no es un factor predisponente, la enfermedad respiratoria es un factor desencadenante, es un antecedente que yo ya sé que el paciente tiene. Por ejemplo, constipación, prostatismo, EPOC, fumador, ¿no? Bronquitis, asma. Son todas patologías que hacen que el paciente haga fuerza para respirar, para ir de cuerpo, para orinar. Entonces eso, en un paciente que ya está operado, en el posoperatorio puede desencadenar una eventración. Y la infección posoperatoria es la infección de la herida o de la zona abdominal, que como les dije hoy, en factores predisponentes, puede generar una infección de la pared o una cirugía limpia que se contamina. ¿Puede pasar? Sí. No una limpia contaminada, una hernia, una cirugía limpia que no se contamina nunca, se puede infectar en el postoperatorio. Entonces, si yo opero en un paciente con una mediana supraumbilical, le hago una cirugía limpia e impecable, queda todo divino, y el paciente se infecta en la grasa, en la piel, y me hace un absceso y tengo que drenarlo, eso puede desencadenar en una eventración. Clínicamente es bastante sencillo diagnosticar una eventración, porque ustedes tienen que ver la cicatriz, tienen que ver el bulto. El anillo no es tan fácil de ver. Miren, acá tienen un dibujo. En este dibujo tienen una mediana infraumbilical, ¿sí? Donde se ve claramente la cicatriz, se ve claramente el bulto, y hay que palpar el anillo y hacer la maniobra de Valsalva, que ya se las explico. En este otro caso, la paciente tiene una eventración no tan clara, no se ve tan clara, porque yo les digo acá, ¿dónde está la cicatriz? Claro, estas fotos que estamos viendo hasta ahora son pacientes míos, yo les voy a aclarar cuando el paciente no sea mío, estos son pacientes míos, entonces yo esta paciente la conozco porque estaba operada de vesícula, me vino a ver, se había operado hacía 5 años de vesícula en otra institución, y me vine a ver con, obviamente, la cicatriz, que yo se la vi, porque acá no se ve, pero está en el ombligo, acá tiene una cicatriz muy chiquita, acá tiene otra, le faltaría otra para ver, y ¿qué pasa? Ustedes dirán, no está en el ombligo. No. ¿Por qué? Porque el orificio está en el ombligo, pero el saco se fue hacia arriba y a la derecha. Entonces tiene la eventración en esta zona. Esta otra paciente también es una paciente mía que operé hace poquito, que está operada de colecistectomía también. Encima está operada no, tiene el bulto, la eventración, en una zona donde yo jamás pongo un trocar. ¿Sí? Y otra cosa, fíjense, el orificio de una laparoscopía.
Los trócares miden 5 milímetros y 10 milímetros. Fíjense lo que es el saco. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden tener un orificio muy grande o un orificio muy pequeño, pero el saco no depende del tamaño del orificio. Pueden tener un saco grande o un saco pequeño. En este caso, orificio pequeño y saco grande. Riesgo de obstrucción. Y acá es donde yo les voy a mostrar la maniobra de Valsalva. Esta es una paciente mía también. A esta cicatriz, ignórenla porque es una cirugía estética de una dermolipectomía y tiene una mediana supraumbilical. Este es un caso que después vamos a ver también en tratamiento. Cuando yo a esta paciente le pido que haga fuerza, le estoy pidiendo que haga la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es pedirle al paciente que haga un esfuerzo para lograr un resultado. En este caso es que salga el saco hacia afuera del orificio. Se puede lograr pidiéndole que haga fuerza para ir de cuerpo, pidiéndole que tosa, o pidiéndole acostada que levante la cabeza y se mire los pies, o que haga una especie de abdominal. Fíjense cómo se ve en este caso. Miren qué linda ventración. Por supuesto que hay que palparla, y en esta paciente es flaca, es más fácil, pero yo le estoy palpando perfectamente el anillo. Se palpa de un lado y se palpa del otro, y con eso se puede medir. Ojo, hay que palparlo con las dos manos. Yo estoy filmando con el teléfono y tengo una sola mano ahí para palpar. Pero fíjense que se puede medir el anillo. O sea que la parte clínica en eventraciones es muy importante. Este es otro caso de un colega. La eventración que vimos recién, por el tamaño, era una eventración mediana, supraumbilical, gigante, porque tenía más de 10 centímetros de ancho. Y este colega, que también hace fuerza, y miren lo que aparece. Una cicatriz también mediana, supraumbilical, con un tamaño gigante, más de 10 centímetros. Vamos a los estudios complementarios. Y yo en los estudios complementarios voy a empezar por estos tres. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de diagnóstico, no de estudios complementarios. Y en el diagnóstico, el interrogatorio, la observación y la palpación, o sea, lo que nosotros llamamos semiología, es fundamental para diagnosticar una ventración, ¿sí? Y después tenemos los estudios complementarios que vamos a empezar a hablar ahora. Los estudios complementarios que necesitamos para hacer diagnóstico son estudios de imagen, ¿sí? Donde yo puse la radiografía, que la tenemos a mano, muy fácilmente en todos lados, la ecografía, que también está a mano, y la tomografía. Pero ¿qué pasa? En la radiografía, yo no voy a ver el saco, no voy a ver el anillo, no voy a ver los datos importantes que yo necesito ver, que ahora les voy a mencionar. Entonces yo la radiografía creo que, si la quieren pedir por otra cosa, perfecto, pero no para diagnóstico de ventración. Entonces la rechazamos. Y la ecografía es un elemento muy, muy pedido por muchos médicos, las obras sociales lo exigen, y yo no estoy de acuerdo en que se haga una ecografía porque tiene sus limitaciones. Vamos a ver el orificio, lo vamos a poder medir, vamos a ver el saco, pero lo mismo vamos a poder hacer con la tomografía. Y encima con la tomografía podemos sacar un montón de datos más. Entonces yo la ecografía también la tacho y voy directamente a la tomografía. Fíjense la tomografía, ¿no? La comparación. A la izquierda, la ecografía, foto sacada de internet. Y a la derecha, una de mis pacientes, la primera que vino a hacer fuerza, que yo le toqué la panza. En la izquierda, la mejor imagen que conseguí. Yo tengo imágenes de ecografía de pacientes míos, pero son realmente malas. Entonces busqué en internet la mejor. Y claro, se ve bárbaro. Fíjense, anillo, músculos anchos, músculos anchos, el recto, el saco herniario perfecto, todo esto lo pueden medir. O sea, en la ecografía agarran el aparatito y lo miden en 2 minutos. Pero se ve eso solo. Ahora fíjense en la tomografía de la paciente mía, no tuve que buscar en internet. Esta la tengo yo. Yo le mido 137,5 milímetros. Fíjense el detalle, 137,5. Elegí el punto más ancho de la eventración gigante. Puedo medir exactamente igual que en la ecografía. Pero en la tomografía yo puedo medir el músculo ancho, en este caso el oblicuo menor. Fíjense, 150,2 milímetros. Y no
no solo estoy midiendo el largo de los músculos anchos, estoy midiendo el ancho de los músculos anchos, donde ustedes tienen 2,3 milímetros para el transverso, 4,1 milímetros para el oblicuo menor y 2,8 el oblicuo mayor. Fíjense el nivel de detalle, por eso yo elijo la tomografía en lugar de la ecografía. ¿Sí? Ahora, hay que operar a los pacientes, y claro, ¿por qué? Porque ¿cuál sería la historia natural? Que nosotros dejemos un paciente que no lo podemos operar por diversos motivos. Lo primero y más importante es el aumento progresivo de tamaño. Esto es lo que más afecta al paciente. Luego tenemos el atascamiento y la estrangulación. Hoy les conté que me pasé una foto de una paciente en un orificio chiquitito y un saco grande lleno de problema mayor, en ese caso era, y eso se puede atascar. ¿Sí? Y cuando se atasca, produce un cuadro mucho más importante, donde la eventración pierde importancia y pasa a tener más importancia la obstrucción intestinal. Entonces hay que operarlos por eso también, pero esto se da en el 5%. Y la ulceración trófica son úlceras que aparecen en la piel por decúbito en la eventración. Es muy poco frecuente, en eventraciones muy, muy grandes con pacientes en bastante mal estado general, pero yo lo que acá rescato es el aumento progresivo de tamaño. Como les conté hoy, una eventración, cuando empieza, puede ser chiquita, de 1 centímetro, muchas veces ni se ve, a veces ni en la ecografía, y esa eventración se va agrandando y a veces supera el ancho del orificio. Porque yo he visto pacientes eventrados con la eventración del trocar, donde el trocar mide 1 centímetro y la eventración, el anillo de 4 centímetros. O sea, se va estirando. ¿Por qué? Porque están los músculos anchos que tiran hacia afuera. Entonces, esto es importante. Por todo esto hay que operarlo, porque cuando aumenta el tamaño es mucho más difícil la operación, y cuanto más difícil es la operación, el paciente tiene más probabilidades de complicarse. Hay un concepto importante que yo les quiero transmitir, que es la pérdida de domicilio. Y la pérdida de domicilio en una eventración es cuando una hernia tiene el contenido del saco muy grande y excede la capacidad del abdomen. Yo les diría aproximadamente, por poner un número, un 50% de las vísceras están en el saco. Pero les voy a mostrar este dibujito. Fíjense, porque esto lo vemos muy seguido. Fíjense en el de la derecha en el que están dibujadas las vísceras. Hay más vísceras, o hay casi la misma cantidad de vísceras afuera que adentro. O sea, ustedes tienen un abdomen y acá tienen medio abdomen afuera. O sea, el 50%. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Aclaremos que acá no importa el tamaño del anillo, ¿sí? Sino el contenido del saco, que es muy, muy grande. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque cuando yo voy a operar a un paciente que me viene a ver así y no lo preparo, estoy introduciendo todo ese contenido al abdomen. Y eso me genera un montón de problemas, pero fundamentalmente dos que les quiero recalcar. Empujamos hacia adentro y introducimos todas estas vísceras al abdomen. ¿Saben qué va a ocurrir? El diafragma se va a ir para arriba. Va a haber un ascenso del diafragma y eso va a generar una muy grave insuficiencia respiratoria aguda y un distrés respiratorio. Síndrome compartimental se llama eso. Y otra cosa que va a ocurrir es que cuando yo introduzca eso y quiera cerrar el abdomen, no voy a poder porque me va a quedar muy tenso. Y en cirugía todo lo que está tenso y suturado se tiende a abrir. Entonces por eso es tan importante este concepto de la pérdida de domicilio. ¿Qué quiere decir? Que cuando tienen una eventración gigante con pérdida de domicilio hay que hacer una preparación preoperatoria del paciente, que es tan importante como la cirugía. Este es un ejemplo de pérdida de domicilio. Fíjense, abdomen, acá tenemos medido el orificio, ahora fíjense el saco. ¿Ustedes creen que esto hay una pérdida de domicilio? Porque esto debe ser, no sé, el 2% de todo el abdomen. Entonces, en este caso, no tenemos pérdida de domicilio. Y en este caso, creo que clínicamente, sin tomografía, podemos decir que esta paciente tiene una pérdida de domicilio. Pero tenemos una imagen, que es esta. Ya este saco es mucho más grande, podríamos decir que es el 50 o cerca del 50% del abdomen, y en este caso considero que hay una pérdida de domicilio.
y en este caso es un poco más exagerado, donde es más grande el saco que el abdomen. En este caso, bueno, estamos en la pelvis, porque debe ser una mediana infraumbilical. Bueno, acá terminamos la primera parte de ventraciones. Acá tienen toda la bibliografía que está utilizada para esto. Esto no sé si va a ser fácil para ustedes encontrarlo, pero bueno, me contactan a mí y yo se los paso. Acá hay cosas muy, muy interesantes. Algunas son un poquito elevadas, porque son por ahí para especialistas en paredes abdominales, pero hay otras partes que están muy, muy buenas y explican muy, muy bien. Así que si ustedes están interesados en leer algo, yo les voy a pedir que se contacte conmigo a través de las redes sociales, como les dije al principio, y de esa manera yo les voy a pasar toda la información. Bueno, espero que les haya servido y los vuelvo a ver en la segunda parte de Eventración. Chao.